Hola, buenos días. Vamos a continuar con la plática de reconocimiento y certificación de sistemas de reducción de riesgo de contaminación en la producción vegetal, la producción primaria de vegetales. Esto de acuerdo a Senacica Saber. Los productos vegetales constituyen una de las fuentes de alimentación más importantes para los humanos. A través de ellos se obtienen los nutrientes esenciales indispensables que favorecen pues, la salud y mejoran la calidad de vida. Los sistemas de reducción de riesgo de contaminación tienen como propósito minimizar el grado de exposición de vegetales con sustancias o riesgos físicos, químicos y microbiológicos. Dentro de los objetivos es definir los requisitos técnicos que deberán cumplir las personas físicas o morales destinadas a la producción primaria de vegetales con la finalidad de reducir los riesgos de contaminación por peligros biológicos, químicos y físicos durante el proceso de producción, cosecha y empacado de vegetales, y con ello obtener el reconocimiento y o certificación de Senacica en sistema de reducción de riesgo de contaminación en vegetales. ¿Pero qué son los sistemas de reducción de riesgos? Los sistemas de reducción de riesgos son aquellas medidas y procedimientos establecidos por la Secretaría para garantizar que los bienes de origen agrícola, pecuario, acuícola y pesquero se obtengan durante su producción y procesamiento primario en óptimas condiciones sanitarias, así como la reducción de peligros de contaminación física, química y microbiológica, a través de la aplicación de las buenas prácticas agrícolas. ¿Qué acciones básicas son las del sistema de reducción de riesgos? Pues la prevención es una de las estrategias principales, o lo que se busca es a través de la prevención tratar de minimizar los riesgos que se han mencionado, y el enfoque de los procesos, la demostración de la eficacia de los diferentes tratamientos que puedan ser aplicados, las medidas de control en el lugar donde se puede originar la contaminación o donde se origina la contaminación, la búsqueda de soluciones integrales acordes a las condiciones productivas, la evaluación y vigilancia de las medidas de control aplicadas, así como la generación de evidencia suficiente y pertinente que demuestre la eficacia que las medidas aplicadas pues, son realmente las correctas. Actualmente, este sistema de reducción de riesgos o para obtener la certificación o el reconocimiento se divide en 15 módulos que van desde el registro de la unidad productiva hasta el transporte. Entonces van a ser los diferentes módulos que se van a trabajar para poder lograr obtener la certificación o reconocimiento del sistema de reducción de riesgos. El número 1 es el registro de la unidad productiva. Aquí las empresas agrícolas pueden ser empresas o personas morales, pero también pueden ser personas físicas, y las unidades productivas que las integran deben estar registradas en la página electrónica de Senacica. Estas deben de contar con una copia impresa de la constancia de la inscripción emitida, en la cual debe de contener el número de identificación asignado para la empresa, así como los datos de la unidad productiva registrada. Todos los campos de cultivo de la empresa deben tener su registro y el número de identificación asignado será el mismo en el manual de operaciones, y el número de folios es bien importante mencionar que es único y es intransferible. Respecto a infraestructura productiva, son el conjunto de medios e instalaciones que se consideran básicos para el desarrollo de un proceso productivo que aplica sistema de reducción de riesgos. Todas las empresas deben demostrar que cuentan con infraestructura suficiente para la aplicación eficaz de este fin, que es sistema de reducción de riesgos. Entre ellos se encuentran las barreras de protección en las unidades productivas. Deberán de contar con barreras que limiten la entrada de animales domésticos. Pueden ser este tipo de barreras, siempre y cuando la unidad de producción se los permita. Puede existir casos en los cuales, en este caso son un lugar plano, es una hortaliza, pero puede haber lugares, por ejemplo, donde se tiene la producción en un cerro o en alguna montaña donde las condiciones no permitan cercar. Sin embargo, deberá de haber alguna estrategia como es el uso de zanjas o bordos para poder realizar esta función, para tratar de persuadir que no se metan tan fácilmente los animales domésticos a estas instalaciones. Respecto a las instalaciones sanitarias, deberá de contarse con baños fijos y baños móviles.
Respecto a los baños, tanto fijos como móviles, deberán de estar separados por sexos, para hombres y para mujeres. En estos, aparte de que se deben separar por sexos, máximo deberá ser para 20 personas. Es decir, si nosotros tenemos 41 personas, 20 hombres y 21 mujeres, deberá de haber 2 baños para mujeres, ya que sobrepasa el número de personas por baño. Estos sanitarios deben de contar con agua, debe de tener, un contenedor de basura con bolsa y tapa. Al salir de la estación sanitaria deberá tener un lavamanos con agua, jabón. Este jabón puede ser a base de yodo o bien el agua puede ser clorada. Aquí lo que se necesita es realmente desinfectarse las manos y que no vaya a haber un tipo de contaminación por el problema de los sanitarios. Esto es referente a las estaciones sanitarias. Estas estaciones sanitarias deberán de estar en un lugar cercano a la unidad de producción, más no dentro de la unidad de producción. O sea, estar realizando alguna práctica cultural o andar realizando en un campo de cultivo, no van a estar ahí en medio, pero van a estar de manera cercana que en caso de llegar a ocuparlo, pues tengan tiempo suficiente como para alcanzar a llegar, ¿no? A hacer lo que necesiten hacer. El área de consumo de alimentos. En esta sería el área exclusiva donde se pueden consumir alimentos. O sea, no se vale tomar a lo mejor una área que no es el comedor o el área de consumo de alimentos, por ejemplo, debajo de un árbol o donde les dé hambre, ¿no? Tiene que haber una área específica donde pueden consumir los alimentos, donde haya también para lavarse las manos, para desinfectarse las manos, deberá de contar con señalamientos, e incluso hay algunas donde hay para calentar sus alimentos y que estén de una manera pues más cómoda y higiénica. Debe de haber botes de basura con bolsas y tapa. Área de depósito de objetos personales. Pueden utilizarse lockers. Sin embargo, estos se llegan a presentar más en unidades de empaque más que en campo. Sin embargo, puede haber a lo mejor una área en específico donde puedan dejar sus objetos personales, mochilas, etcétera, adaptada, ¿no? El área para almacenamiento de productos agroquímicos, este es fundamental porque es dentro de los requisitos que se solicitan, es de que debe de haber una bodega para plaguicidas, otra para fertilizantes. En esta es importante que debe haber señalamientos, deben de estar ubicados los plaguicidas de acuerdo a la característica del plaguicida, desde el grado de toxicidad o bien también si son polvos, estos irían en la parte alta y si son líquidos irían en la parte baja. Debe de haber condiciones de que debe estar iluminado. Deben de cumplir diferentes requisitos básicos de este almacén de agroquímicos. Es necesario que haya un espacio para poder realizar la limpieza, no todo pegado o amontonado. Debe de haber un área de almacenamiento de equipos y protección de personal y aspersión, área de almacenamiento de abonos orgánicos, es otra área de almacenamiento. Entonces, tiene que haber un área tanto de almacenamiento de equipos y protección personal y otra de lo de abonos orgánicos. Así como tenemos la bodega de plaguicidas, va a haber bodega de fertilizantes y si nosotros tenemos fertilizantes químicos, va a ser fertilizantes químicos y orgánicos. Área de preparación de mezclas de productos agroquímicos. En el caso de el área de preparación de mezclas de agroquímicos, debe haber un área específica donde se deben de hacer esta preparación. Esta preparación debe realizarla personal capacitado para tal función, en donde deberán de tomar en cuenta las etiquetas o el tipo de productos que están usando para ver el equipo de seguridad que deben de llevar. Área de eliminación de caldos sobrantes. Aquí es bien importante que cuando nos sobra algo, tanto en la mochila o cuando nosotros estamos haciendo aplicaciones de plaguicidas, es necesario que exista una plataforma de cemento en la cual se van a tirar los caldos sobrantes. No se puede hacer las diferentes aplicaciones a lo mejor en la orilla del camino o no puede hacerse las aplicaciones dándole una pasadita porque generalmente puede quedar algún plaguicida y quieren aplicarle o sobreaplicarle la dosis que se recomendó. Entonces eso no es correcto y lo que debería de realizarse es tirar el sobrante en el área para tal función, que es una plataforma de cemento diseñada para tal función. En el área de empacado, almacenamiento y o carga de productos cosechados nosotros debemos de tener un área alusada, debe ser o deben de colocarse los contenedores sobre tarimas
Estas tarimas deberán de estar separadas de la pared para poder realizar un buen higiene y desinfección. En el caso del personal, deberá de contar con cofia, cubrebocas, mandil, etcétera, dependiendo de las condiciones o el producto que se vaya a empacar. Entonces, el piso que se debe de tener debe de ser un piso liso, debe de haber coladeras para el desagüe por si hay acumulación de humedad. Los diferentes empaques que se utilizan puede ser plástico, que es lavable y desinfectable, o bien cajas de cartón de un solo uso para evitar contaminación cruzada. Las señalizaciones de las instalaciones básicas. Esto se basa en la norma 026 de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social, donde estos azules son obligatorios, estos negros con rojo y blanco son de prohibición y estos señalamientos verdes generalmente te van a dar una orientación que es para salvar o para proteger tu vida, como regaderas, botiquín, ruta de evacuación, etc. En la estructura humana y documental debemos de tener un organigrama general de nuestra empresa o cómo está nuestra unidad productiva, así como las diferentes funciones que cada quien realiza, ya que en el proceso de inocuidad están involucrados todos. O sea, no se trata nada más del personal que está en campo y el encargado de inocuidad, sino debe estar inmerso toda la estructura que forma la empresa o que forma la persona moral, y si es persona física, quiénes son los que intervienen en los diferentes procesos. En la estructura documental se debe presentar un expediente técnico único, el cual contenga las evidencias documentales que se demuestren que las acciones que se aplican cotidianamente son eficaces. Aquí viene el análisis de peligros como número 1, el plan técnico, los diferentes procedimientos que se aplican, documentos y registros que demuestren el cumplimiento y la eficacia de los tratamientos aplicados y la veracidad de los registros. Aquí en otros videos se ha manejado ya acerca qué es el plan, el análisis de peligros, el plan técnico. Entonces es básico contar con un análisis de peligro, plan técnico, así como los diferentes procedimientos que se van realizando en las diferentes etapas de producción dependiendo del cultivo que nosotros tenemos o bien de empaque, y los diferentes documentos, registros, bitácoras, etcétera, que nos permiten o demostrar el cumplimiento y la eficacia de lo que estamos realizando está realmente cumpliendo el objetivo, que es minimizar nuestros riesgos. En el caso de higiene, las medidas de lavado y desinfección aplicadas por la empresa para mantener limpia las áreas productivas, superficies de contacto directo e indirecto del producto vegetal. En este módulo se aplica 6 ámbitos centrales: las instalaciones de la empresa, los contenedores de agua y equipos de aspersión, los trabajadores, herramienta, maquinaria, equipo de trabajo utilizado y unidad productiva. Y aplica a la sección de campo, cosecha y empaque del producto. Respecto a la fauna doméstica y silvestre, o mejor conocido como control de plagas urbanas, aquí lo que se procura o que se quiere es prevenir o evitar la presencia de animales domésticos o silvestres en la unidad productiva, unidad de empaque, así como evitar la posible contaminación de fuentes de agua o espacios productivos de cosecha, empacado, etcétera, para que no vaya a haber una contaminación cruzada o una contaminación que no se tenía contemplada y que pueda ser por alguna plaga urbana. Respecto a la capacitación y desarrollo de habilidades, es el proceso de formación continua e integral mediante el cual se adquieren y desarrollan y actualizan conocimientos, habilidades y actitudes para mejorar el desempeño de una acción. Es bien importante señalar que el capacitador debe estar certificado en los diferentes temas que se van a hablar. De esos temas va a depender de la función que se realicen, pero la capacitación que siempre se realiza es continua. Incluso debe de haber un programa de capacitación en donde deberá de quedar la evidencia quién fue el capacitador, qué plática o qué capacitación se realizó y quiénes son las que la tomaron, así como si hubo el cumplimiento o no de los objetivos de cada una de las capacitaciones. Existen diferentes temas básicos. Esta es la lista de los diferentes temas que va desde microbiología básica, manejo de fauna doméstica y silvestre, prácticas de seguridad e higiene, preparación y monitoreo de sustancias desinfectantes, limpieza y desinfección de maquinaria. Si se dan cuenta, este tipo de temas básicos son todos los que están inmersos o quedan dentro de lo que se maneja dentro de la unidad productiva, unidad de empaque, en los diferentes procedimientos. Las auditorías internas.
La evaluación del sistema de reducción de riesgos de contaminación debe de cumplir con los siguientes. Estar descrita en un procedimiento documentado donde especifique la metodología, frecuencia y criterios de auditoría, tipo de evidencia y acciones correctivas a aplicarse. El responsable de la evaluación interna debe demostrar su competencia en el tema de evaluación del sistema de reducción de riesgos. El proceso de evaluación podrá tomar como referencia lo sugerido por el SENACICA a través del instrumento publicado para tal efecto. Y debe realizarse como referencia a la lista de verificación sugerida por SENACICA. Respecto a la validación de los procedimientos, son procesos mediante el cual una empresa demuestra que las medidas de control aplicadas durante su producción, cosecha y empacado de vegetales es eficaz al reducir los riesgos de contaminación mediante el uso del método científico. El sistema de validación de procedimientos debe de cumplir con ciertos requisitos. Ejemplo, estar descrito en un procedimiento documentado que indique los puntos críticos, periodos, metodologías aplicadas e indicadores que serán aplicados para evaluar la eficacia de los tratamientos. La empresa debe generar registros de la validación de los procedimientos realizados. Aquí es muy importante tomar en cuenta que las diferentes muestras que se analicen deberán de realizarse por laboratorios acreditados por la entidad mexicana de acreditación con la norma 17025 por COFEPRIS o reconocidos por SENACICA. Los procedimientos considerados como críticos y que deban ser evaluados al menos una vez por ciclo productivo. Las empresas deberán identificar el punto de contaminación de los productos y sustancias y aplicarán las medidas correctivas suficientes y adecuadas para minimizar el riesgo. Dentro de trazabilidad, este capítulo también se vio en uno de los videos donde se marca a detalle todo el proceso de trazabilidad, la trazabilidad hacia adelante, trazabilidad hacia atrás, esa es la trazabilidad interna. Aquí lo que buscamos nosotros es seguir el desplazamiento de un alimento a través de una o varias etapas de su producción, transformación y distribución. ¿Para qué? Para identificar las condiciones productivas bajo las cuales se generó el alimento, la materia prima utilizada y la ruta que ésta sigue en su flujo de mercado destino. Esto es súper importante tener en cuenta el proceso de trazabilidad o rastreabilidad que se le conocía anteriormente. Nos permite dar seguimiento a nuestro producto y en caso de algún hallazgo podernos mover hacia adelante o hacia atrás. El historial de la unidad productiva. Evitar el manejo de los vegetales en ciclos anteriores constituye un riesgo de contaminación a los productos generados. Las empresas, personas físicas o morales deben de diseñar y aplicar un plan de acciones preventivas que minimicen estos riesgos de contaminación. Como se les mencionó, plan técnico, procedimientos operativos estándar o los POEs, registros, bitácoras, análisis, pero puede ser análisis químico de suelo y pH, así como los análisis microbiológicos que se deben realizar al agua y al suelo, plan de capacitación y reforzamiento de la información al personal involucrado en esta materia. Respecto al uso y manejo del agua, son un conjunto de medidas preventivas aplicadas durante el almacenamiento y uso del agua, durante el proceso de producción agrícola, uso, consumo humano, producción agrícola, con la finalidad de evitar que ésta constituya un medio de contaminación directa e indirecta de nuestros productos. Es decir, toda aquella agua que se utilice en la unidad de producción o en la unidad de empaque, ya sea para consumo humano, para riego, para fertilización, si se realizan algunas otras labores, por ejemplo, a lo mejor enfriamiento para hielo, debe de cumplir con la norma 127 de la Secretaría de Salud. Entonces es súper importante el agua, ya que es una de las fuentes potenciales y que tiene contacto directo con nuestro producto y que es muy fácil que en caso de que esta llegara a estar contaminada, nos contamine el producto. Entonces es necesario que esta agua cumpla con esta normatividad y a esta agua se le debe realizar análisis para poder garantizar que realmente estamos dentro de los parámetros que indica la norma. Y reiterándoles, los análisis deberán de realizarse en laboratorios que están acreditados por la entidad mexicana de acreditación dentro de la norma ISO 17025 o bien por COFEPRIS o por SADER. Fertilización. Es el conjunto de medidas higiénico-sanitarias aplicadas durante el uso y manejo de los fertilizantes con la finalidad de reducir el riesgo de contaminación.
¿Cuáles riesgos? Los mismos, físicos, químicos y microbiológicos asociados al fertilizante. Debe de realizarse un análisis de peligros que considere el origen de los fertilizantes, las áreas de almacenamiento, preparación de mezclas de origen orgánico e inorgánico. Aquí es bien importante que si nosotros tenemos fertilizantes químicos, contener o deben de tener el registro RESCO, que le llaman, es el avalado por COFEPRIS. Y en caso de fertilizantes orgánicos es importante mencionar, más adelante vamos a profundizar un poquito más, de que este debe venir libre de salmonella, E. coli y huevos de algunos parásitos, salmonella, E. coli, listeria, etcétera, huevecillos de algunos parásitos, así como de residuos químicos. En caso de utilizar fertilizante orgánico, este también es importante decir que no o está prohibido el uso de desechos humanos. Aquí se menciona un poquito más amplio, donde se maneja los fertilizantes orgánicos, estiércol, composta, lombricomposta, guanos, humus, líquidos. Deben observar ausencia de salmonela y E. coli, huevecillos de parásitos, así como residuos químicos como plaguicidas y metales pesados. Está prohibido el uso de estiércol humano, con o sin tratamiento. Aquí es bien importante tomar en cuenta esto. ¿Por qué? Porque muchas personas piensan que cuando se trata con frutales no pasa nada porque no va a tener contacto directo el estiércol con el fruto. Sin embargo, está prohibido la utilización. Otra, hay algunos tratamientos incluso que los incineran y lo que hacen es, ya al momento de sacarle el estiércol ya incinerado, quieren aplicarlo a las diferentes plantitas. Tampoco, ya que el estiércol humano está prohibido. Los recipientes, herramientas y contenedores utilizados para el almacenamiento, transporte y aplicación de abonos deben de ser lavados y desinfectados para su uso, antes y después. Deberá generarse registros que identifiquen al proveedor, tratamiento y calidad microbiológica y química del material utilizado como abono orgánico. Deberá evitarse la aplicación de abonos orgánicos al momento de la cosecha y el empacado de vegetales. ¿Para qué? Para minimizar un posible riesgo microbiológico. Los abonos orgánicos deben de ser incorporados a una profundidad no menor a 5 centímetros. Para el uso de plaguicidas, es importante definir las medidas preventivas que deben de aplicarse a las sustancias, dependiendo de las sustancias que se van a utilizar durante el proceso de producción y empaque. Cosecha y empaque, perdón. Con la finalidad que estas no constituyen un riesgo a la salud. También tenemos un video donde ya se habla del buen uso y manejo de plaguicidas, todas las especificaciones que se dan desde el manejo de la etiqueta, la importancia de conocer la etiqueta, la importancia de que estos productos deban de contener un registro, deben de estar registrados en RESCO, o el Registro Sanitario Coordinado, actualizado y vigente, emitido por COFEPRIS. Todas las especificaciones desde la aplicación de ellos, el equipo de seguridad que se debe de utilizar, las condiciones que nosotros debemos de tomar en cuenta al momento de la lectura de la etiqueta, qué mascarillas o qué tipo de mascarillas deben de utilizarse de acuerdo a lo que nosotros estemos aplicando, así como diferentes medidas que en caso de que se estén utilizando algún producto que no cuente con el registro, cuáles son los procedimientos que se deben de seguir, así como las multas y sanciones. Eso ya viene descrito en un video anterior, donde se habla del buen uso y manejo de plaguicidas. Medidas de seguridad para los trabajadores. Como se mencionó, deben de utilizar equipo de protección durante la preparación, aplicación y almacenamiento de sustancias agroquímicas. El equipo de aplicación a utilizar se le ha indicado por la etiqueta de los productos. Los equipos de protección de los trabajadores deben de estar en buen estado físico. No deben de estar rotos, no deben de tener algún daño o, por ejemplo, si son impermeables y son lavables, pues estos deberán de ser lavados y desinfectados, pero siempre que se presente algún daño deben de ser desechados, debe de haber un lugar donde estos se acomoden o se guarden. Y es bien importante también que en caso de ser equipos de un solo uso, nada más se utilicen para esa aplicación y desecharlos, porque puede existir algunas ocasiones que son equipos desechables y los nada más dejan que se sequen y los siguen utilizando. No, eso son solamente para los que son impermeables y se pueden lavar y desinfectar. En las buenas prácticas de cosecha, las medidas preventivas mínimas con las que debe aplicarse durante esta etapa son las siguientes.
verificar el cumplimiento de limpieza y desinfección de herramientas, equipo, transporte interno y utensilios utilizados. Debe verificar el cumplimiento del plan de higiene de trabajadores para los que estén inmersos en ese procedimiento. Debe de verificarse durante la etapa de cosecha no se realicen acciones siguientes, como presencia de animales domésticos, que no debe de haber la presencia de menores de edad, no aplicar riegos o aspersiones por productos agroquímicos, no aplicar fertilizantes de ningún tipo. Esas son algunas especificaciones básicas. Respecto al empacado, el empacado en campo, las áreas destinadas para el empacado de vegetales deben de cumplir con lo siguiente. Debe ser un lugar cerrado, evitar el ingreso de animales. Si se dan cuenta, es muy repetitivo que los animales no deben de estar dentro de la unidad productiva y menos dentro de la unidad de empaque, o sea, simplemente no deben de estar presentes. Podrán utilizarse paredes y techos de concreto, lámina, no se debe utilizar madera. El piso debe construirse con materiales que puedan ser lavados y desinfectados. Los espacios interiores deben de estar diferenciados por zonas, por ejemplo, ingreso de producto, zona de selección, zona de embalaje, zona de producto terminado, zona de carga de productos, de almacenamiento, almacenamiento de sustancias químicas, productos de higiene, las zonas sanitarias. Esto va a depender principalmente del tipo de proceso, del tipo de producto que estén manejando. Y debe evitarse que las áreas que se almacene el producto terminado, materiales de empaque y embalaje, interactúen. O sea, nosotros vamos a tener una zona donde debe estar el producto terminado, que no tiene por qué estar en contacto con los diferentes materiales de empaque, ni nuevos, ni usados, ni desinfectados. O sea, tiene que haber unas zonas para evitar la contaminación cruzada. Respecto a transporte, que es el último de los puntos, todos los vehículos destinados para el transporte de frutas y vegetales frescos deben de ser para uso exclusivo de este tipo de productos. O sea, no se vale transportar cárnicos o personas o cualquier otro tipo de transportar otro tipo de cosas más que frutas o vegetales frescos. Y aquí es bien importante que debe haber un lavado y desinfección. Y ellos también deben de llevar procedimientos para el lavado, desinfección, seguimiento y garantizar que su transporte es seguro y viene limpio. Las plataformas o contenedores deben de estar diseñados pues, que se proteja el producto, porque nosotros podemos estar en campo y hacer todo bien y resulta que a lo mejor no tiene con qué proteger el producto final, el camión que va por él, y pues se puede contaminar con tierra o con lo que va pasando alrededor. Entonces es importante que los camiones sean cerrados. Incluso hay algunos que ocupan refrigeración, donde deberán de llevar control de temperatura, seguimiento, bitácora, registros, pero eso ya sería como para el que se dedica al transporte, ¿no? O sea, ver todo para garantizar que esté libre de microbios, que esté desinfectado y no solamente eso, en caso de manejar temperaturas, que no haya un rango, una diferenciación mucha de temperaturas que siga manteniendo que pueda dañar al producto. Bueno, entonces esto básicamente serían los 15 módulos que actualmente se están requiriendo para la certificación de sistema de reducción de riesgos de contaminación en vegetales frescos. Estamos a sus órdenes y quedamos en espera de comentarios, observaciones o alguna pregunta que tengan. Aquí estamos. Muchas gracias y vamos a continuar más adelante con FESMA, que es la nueva ley de la modernización de la inocuidad para Estados Unidos. Muchas gracias. Hasta luego.